Bueno, continuando con los textos de la compilación, eh, hay un texto de Natalio Botana que se denomina Condicionamiento histórico político de la economía, que son unas cuantas páginas que acompañan la conferencia de Daron Acemoglu, ¿Por qué fracasan las naciones? El texto de Natalio Botana eh, analiza el texto de Acemoglu y va a establecer una relación en forma permanente entre instituciones políticas e instituciones económicas. Es como que va a construir un argumento en doble registro, es decir, instituciones políticas e instituciones económicas. Entonces, por un lado, va a trabajar las categorías de Acemoglu, ¿sí? Y por el otro lado va a analizar cuáles son los elementos que son prioritarios. ¿Bien? Entonces, eh, la clave de comprensión es que, si bien el énfasis está en muchas cosas de la economía política, lo que plantean los autores es que la prioridad lógica y la preferencia está en la política sobre la economía. Es decir, son las instituciones políticas las que definen el estado de la situación. Entonces, ahí ingresa el famoso debate entre Alberdi y Sarmiento, ingresa el debate sobre el pensamiento de Juan Bautista Alberdi con respecto a Tocqueville, ¿bien? Es decir, y lo que se ha escrito sobre Tocqueville, eh, sobre todo sobre si la opción anglosajona es la opción eh, que, que daba la explicación del progreso. Ven que es una tesis que podemos sostenerla por simple comparación, pero no sabemos si es aplicable porque es un hipotético. Es decir, el proceso histórico de la colonización eh, producida por el Imperio Español o el Imperio Portugués difiere bastante del proceso político de las colonias angloamericanas, pero en algunas instituciones son similares. Entonces, cuando vamos a analizar eso, podemos entrar en el debate de Sarmiento, en el debate de Tocqueville, en el debate de mucha de la clase ilustrada del siglo XIX, sobre los condicionamientos que tuvo para el proceso político y económico de Hispanoamérica eh, lo que se llama los elementos coloniales. ¿Bien? Para eso es interesante que ustedes trabajen también, si quieren, pueden comparar con el texto que hemos trabajado en el primer parcial de Gutiérrez Escudero sobre las consideraciones y supuestos sobre el proceso de emancipación, que eso lo hemos trabajado en uno de los trabajos prácticos. Natalio Botana analiza esto, analiza la vinculación entre el proceso político y el proceso económico y toma el gran debate de Sarmiento versus Alberdi o Alberdi versus Sarmiento, según como ustedes lo vean a esto. Esta discusión, ¿sí? Es la que lleva al fondo, a la médula, como se dice, en la primacía de los derechos civiles y los derechos políticos que hemos trabajado en clase sobre las libertades políticas, y cómo la primacía del sufragio universal o los derechos de la libertad política choca con los criterios de la oligarquía. Esto es un argumento que dice Botana. Las oligarquías en América Latina de entrada fueron contrarias al sufragio, a la expansión del sufragio. Esto lo vamos a ver en las políticas de participación en los partidos políticos. Entonces, esto sí tiene un problema que afecta a la igualdad. Entonces, cuando Natalia Botana va a citar algunos textos, sobre todo sobre el progreso económico y cómo se analiza la evolución del caso argentino,
Eh, y tenemos la sensación, y vamos a ser claros, tenemos la sensación de que hay un momento en la historia que la República Argentina estaba con un elemento interesante, que era que todos apostaban a la posibilidad de desarrollo de América y sobre todo de Argentina, y luego, 50, 60 años después, ese proceso y esa situación no se dio. Entonces, hay un economista que sostiene que él habría apostado a comienzos del siglo XX por el desarrollo de Argentina, y que lo que se debatía en esas conferencias era que se habría equivocado, ¿bien? Al igual que con algún otro país de América Latina, Venezuela por caso, o Colombia, ¿bien? Entonces, esos tres casos, el caso de Argentina, el caso de Venezuela y el caso de Colombia, son significativos de la involución de instituciones de países principales dentro de América Latina. Estamos hablando de involución, no estábamos hablando de un desarrollo y progreso. Entonces, esa categoría de discusiones son las que estos autores plantean. Pero vamos al énfasis y al debate sobre el pasado colonial. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque recuerda que la posibilidad, y muy discutida a nivel de la teoría política, si podemos generalizar consideraciones de la historia colonial a la historia actual. O si lo que se está hablando en realidad es que vía la historia política y la historia económica de los procesos políticos, vía la teoría de Acemoglu, por ejemplo, lo que ocurre en realidad es que se incorpora la hipótesis de un neocolonialismo para que el proceso político pueda llegar a entender lo que significa las instituciones inclusivas, que construyen una cancha nivelada, de las instituciones extractivas, típicas de los imperios, de algunos imperios. Entonces, este es el escenario. Si lo que lo están diciendo los autores es que vamos hacia un mundo, o estamos yendo hacia un proceso político con neocolonialismo, que es el debate que ya se planteaba después de Vietnam, bien después de el proceso de descolonización, en la década del 60, década del 70, 1960, 1970, hace ya más de 40 años, y lo que estamos viviendo en realidad, sobre todo en América Latina, en África y en Asia, son procesos de neocolonialismo. Bueno, entonces, ante eso, el debate entre instituciones extractivas e instituciones inclusivas es muy importante, porque nos ayuda a entender algo, ¿ven? Algo que ocurre y muy probablemente las instituciones no se dan cuenta. Por eso es que algunos autores hablan de que en realidad estamos entrando en forma directa en una edad de los imperios, nuevamente. Bien. Entonces, dicho lo cual, esos son los artículos que son interesantes. El siguiente artículo que tiene que ver con ese tipo de debates es una nota de un profesor español, se llama Ricardo Beizaga, profesor, autor de un análisis del imperio, sobre todo de los imperios del siglo XX y siglo XXI. Bien, entonces, toma el debate de Acemoglu. Acemoglu decía instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Beizaga habla de otros términos, y toma los distintos imperios y los analiza con una categoría que, presten atención a lo que se dice, la categoría del depredador y la categoría del generador.
generador de riqueza, de desarrollo, o depredador de la riqueza. Entonces, este texto, que está incluido también en la compilación de textos para que ustedes analicen, se llama El caso del Imperio Español, depredador o generador. En estos casos, lo que vamos a ver primero es una clasificación de qué son los imperios y cuáles son los conceptos que explican cada uno de estos términos. Una clasificación son lo que se denominan los imperios diaméricos, es decir, un sistema de estados mediante el cual un estado se construye y se constituye como centro de control hegemónico sobre todos los estados restantes del sistema. Entonces, es un estado que asume un rol hegemónico con respecto a otros estados. Esos otros estados se van a comportar con respecto a ese estado que se asume la posición hegemónica como vasallos, tributarios o subordinados a lo que se conoce como el estado imperial. Entonces, el sistema del imperio diamérico es un estado imperial al que otros estados reconocen en su posición hegemónica y le rinden vasallaje o le rinden relaciones tributarias. Estos se llaman los imperios diaméricos. Entonces, el autor lo que va a hacer presentar a lo largo de la historia los distintos ejemplos de los estados diaméricos, bien, hasta llegar a los distintos niveles de clasificación. Eso nos va a ayudar así también a entender en qué categoría estamos hablando en esta etapa y por qué muchas veces se habla de imperialismo, pero en realidad se presuponen ciertos conceptos que están medio equivocados. ¿Bien? Entonces, la relación del imperialismo, que es un término que utiliza mucho Lenin, tiene que ver con la noción de un capitalismo que se presenta como monopólico. El detalle está que al mismo tiempo va surgiendo en la teoría política a partir del análisis de ciertos momentos, ciertos análisis que podemos empezar a hacer sobre la coyuntura política actual, va surgiendo la figura del imperio depredador. El depredador es el imperio colonial, ¿sí? Ese es el concepto que se utiliza. Entonces, el imperio colonial es aquel que actúa como si fuera que estuviera actuando al pillaje, como fueron el imperio de los vikingos. Y esto es muy interesante porque en realidad nos está presentando que se mantiene solamente por su ámbito de aplicar la razón de estado de sí mismo. Es un depredador. Es el apropiador de las riquezas. Ese es el imperio depredador, el típico colonialismo. Entonces, distinto es el imperio que se presenta solamente como un recaudador de tributos, que solamente exige vasallaje. Pero en este caso lo que estamos hablando es una categoría un poco más alta de imperio, el imperio que es el del pillaje, el imperio depredador. ¿Bien? Actúa como un depredador. Y está el debate de qué imperios ingresan ahí, si ingresa el imperio español o no, y si fue un imperio, el español, un imperio generador de riquezas o fue un imperio depredador. Se los dejo ahí el texto para que ustedes lo analicen y lo vean en función de nuestros debates sobre la nación y sobre el surgimiento de la nación y sobre el proceso de independencia, si qué tipo de imperio tuvo América. Se las dejo como para un debate. ¿Ya?